Soy Oscar Mata. Estamos estudiando Satanás y los demonios. Hemos venido viendo distintos aspectos acerca de Satanás y los demonios. ¿Qué hacen los demonios? ¿Qué hace Satanás con respecto al ser humano? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, el trabajo principal de Satanás es el de ser acusador. Si leemos en Job capítulo 1, versos 6 al 9, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Aquí vemos que Satanás tenía acceso en algún sentido para acusar a los hijos de Dios. También vemos que él no es omnipresente, pues él mismo dijo de rodear la tierra y andar por ella. Cuando decimos en algún sentido es que fue el diablo, no necesariamente fue el diablo propiamente dicho, pues todos los demonios en algún sentido son diablos. Y aunque Satanás es la figura principal, pero todos ellos son diablos, son demonios y representan a su príncipe, que es Satanás. Pero Satanás no está en todos los lugares al mismo tiempo, porque solo Dios es omnipresente, el diablo no lo es. Él debe transportarse de un lugar a otro. Él no puede estar en más de un lugar a la vez. Y vemos aquí que en este caso se presentó a acusar a Job. ¿Cómo se daba esto? La verdad, la escritura no da muchos detalles al respecto y solo nos queda pues leer este relato que pasó. Ya en Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vemos aquí que en su figura de acusador, Satanás acusaba a los hijos de Dios delante de Dios constantemente. Debido a sus acusaciones, entonces Satanás también es conocido como el acusador. En algún sentido, esto que Satanás hacía, por lo que se lee en Apocalipsis 12:10, ya no lo hace más delante de Dios o delante de algún ángel o delante en alguna manera acusando delante de Dios o expresándose ante él. Él fue expulsado de esta facultad de poder hacer estas cosas. Aunque Satanás ya no puede acusarnos delante de Dios, sin embargo, él continúa siendo el acusador. Es él el que busca señalar los errores de los hijos de Dios con el propósito de avergonzarlos y destruir la reputación. ¿Cómo podemos contrarrestar su trabajo de acusación contra nosotros? Tito capítulo 2, versos 7 y 8 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tengan nada malo que decir de vosotros. Tenemos que cuidar nuestro testimonio para que Satanás no tenga nada de qué acusarnos. Y Satanás tiene muchos ayudantes. En el mundo hay gente: oh, mire, y es evangélico, y mire lo que está haciendo. Sí, Satanás tiene muchos ayudantes. Y no solo afuera en las calles, también en las iglesias, porque hay quienes creen que Dios los puso ahí para señalar los errores de los demás y no saben que con eso lo que están haciendo es ayudantes de Satanás, porque él es el acusador. Cuídate tú de ser un ayudante de Satanás por estar acusando a tus hermanos en la iglesia. No es solapar el error. El problema es que hay quienes creen que son como los que mantienen la integridad de la iglesia, y la verdad es que viven señalando a medio mundo, pero nunca se señalan ellos mismos. Algunos de ellos es porque les sobra demasiado tiempo, no están haciendo nada en la iglesia. Otra función de Satanás es de ser tentador.
Marcos 1:13 dice y que Jesús estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Satanás y los demonios son los tentadores que ponen tropiezos a los hijos de Dios para desviarlos de sus caminos. Lucas 22, 31 al 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos aquí que Satanás y los demonios no pueden tentarnos, a menos que se les permita. En este caso, Jesús dijo, Satanás ha pedido a ti, pero aquí usa un plural, os ha pedido, dice, yo oré por ti, para que tú te mantengas firme y cuando estés en tu firmeza, confirma a tus hermanos, es decir, verifica, vela por ellos. Satanás y los demonios no tienen ninguna autoridad sobre nosotros, ninguna autoridad sobre los hijos de Dios, por supuesto. Claro está, en materia de probar nuestra fe, pues ellos se prestan para este tipo de trabajos y siempre están constantemente queriendo ser un tropiezo para nosotros. Primera Tesalonicenses 3:5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Por tentar al ser humano, entonces, uno de los nombres de Satanás es tentador, que es así como le llama aquí el apóstol Pablo. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, vemos aquí, no es que Dios esté tentando, pero cuando Dios permite una dificultad, una tentación, Dios pone un límite para que no seamos cargados más allá de lo que podemos soportar. Los demonios quieren destruir a los hijos de Dios, pero Dios no se los permite que tienten más allá de lo que cada hijo de Dios puede soportar. Entonces, si vemos que Dios no tienta a nadie, si vemos también que los demonios no pueden tentarnos más allá de nuestro nivel de soporte o de aguante, entonces, ¿por qué algunas veces se cae ante la tentación? Bueno, Santiago 1, 12 al 14 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí claramente dice que Dios no tienta a nadie. Y por el contexto, por lo que Jesús le dijo a Pedro, que Satanás os ha pedido, es decir, Satanás intenta y hasta donde Dios permite es que él tienta, pero Dios en sí no planifica ninguna tentación. Tengamos cuidado porque muchas veces decimos, es que quizás Dios me puso esto para probarme. No, Dios no le ha puesto nada a usted. Aquí claramente también viniendo allá que en 1 Corintios 10:13 que ya leímos, que también no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, quiere decir que el tentador nos tienta de acuerdo a nuestras propias debilidades humanas. Por eso dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, en donde está su defecto, en donde está su falta, por ahí es donde usted es tentado. Ninguna prueba permitida por Dios es para que caigamos en ellas. Caemos en las tentaciones cuando nosotros mismos somos quienes las buscamos o permitimos. Por ejemplo, un varón de Dios que se le presenta a una mujer ofreciéndosele, bueno, esta puede ser una tentación y él dice no. Ahora, si es el varón de Dios el que va a buscar a la mujer, estando la mujer a solas, ahí fue él solito el que fue a buscar el mal. Y pues bueno, el diablo dice que nunca duerme. Y si el varón de Dios va a buscar el mal,
pues lo va a encontrar. No es lo mismo que el mal lo busque a uno a que uno busque el mal. Es muy diferente. Entonces, ¿por qué cayó este varón de Dios? Porque él fue a buscar el mal. Él fue el que se descuidó. Es que el diablo me tentó y por eso caí. No, si el que cayó porque fue a buscar el mal. No es que yo no andaba buscando, en alguna manera se abrió la puerta. ¿Por qué? Porque la Escritura claramente dice que no, Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que aguantamos. Entonces, ¿qué hacer para no caer ante la tentación? Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. No demos ocasión a Satanás para que él nos tiente. Porque si somos nosotros quienes lo buscamos, probablemente seremos derrotados. Otra función o trabajo de Satanás es el de ser ladrón. ¿En qué sentido? Lucas 8:12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vemos que Satanás y los demonios también se acerca a los que están escuchando la palabra de Dios para quitar de sus corazones las enseñanzas a través de sus artimañas. Sí. Mire, yo como pastor, como predicador de la palabra, he visto eso. Uno está predicando y nunca falta alguien que le está hablando a lo que está poniendo atención. Sí, cuídese, porque hasta nosotros mismos, siendo hijos de Dios, podemos ponernos de ayudantes de Satanás al estar quitando la palabra, a quitarle la atención a la gente, por estarle preguntando la hora, por estar diciendo cualquier cosa, porque se acordó de la olla, los frijoles, lo que sea. A la hora de la palabra es para prestar atención a la palabra, porque si no, se la están robando a uno, porque no estamos poniendo atención. ¿Qué podemos hacer para que Satanás no nos robe la palabra? Pues poner atención, pero hay otra cosa más. 1 Timoteo 1:4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Es decir, hay que estudiar la palabra, no estar prestando atención a fábulas, a cosas que no son conforme a la Escritura. Tengamos cuidado, hay muchos predicadores y pastores en estos tiempos que ya no predican la palabra de Dios, leen un texto bíblico y de ahí cuentan una gran historia. Y no es que no se pueda hacer un sermón de un texto, sí se puede, pero se les acaba el diálogo bíblico y nos pasamos a los chistes, a otras cosas que no tienen nada que ver con la edificación. Alejémonos de supuestos guías espirituales que para sus enseñanzas no usan la Biblia o la utilizan de maneras inadecuadas. Proverbios 20:19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Los chismosos también son ladrones y por ende ayudantes de Satanás, porque corrompen nuestras mentes y hacen que nos olvidemos de la palabra. Judas 1:16 dice, estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los murmuradores se viven quejando de todo en la iglesia. Nada les gusta, todo está mal para ellos. Tengamos cuidado con ellos porque también son ladrones que corrompen nuestras mentes. Y como dijo, ¿seré yo maestro? Cuídese. Yo me tengo que cuidar también. 3 cosas hemos hablado en esta presentación. Satanás es acusador, pero Satanás tiene ayudantes aún dentro de las iglesias que viven acusando a sus hermanos. Satanás es tentador. Cuidado de ser también uno de tentación. Y Satanás también es ladrón. Cuídese usted también de estar estorbando la palabra de los hijos de Dios. Soy Oscar Mata. Es un gusto estudiar con usted. En nuestra próxima presentación vamos a estudiar acerca de Satanás como tropezadero. También vamos a hablar de las enfermedades y las posesiones. Pasa usted.